en Brasil, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. En los últimos años ha concentrado gran cantidad de torres de apartamentos para suplir la demanda turística, convirtiéndola en la ciudad con mayor densidad del país. Desde el año 2013 se han construido 18 torres de más de 150 metros. Es una ciudad fundada en el año 1964 y su población es de 145.000 habitantes. El proyecto de rascacielos más reciente y más importante del país y quizás del continente es la Triumph Tower. La torre contará con un área total construida de 134.036 metros cuadrados. La altura sin pináculo será de 458.58 metros. La altura con pináculo será de 509.80 metros. El pináculo es el remate del edificio. En algunos edificios este elemento termina en punta, pero en la Triumph Tower conservará la proporción con la que viene de los pisos más bajos, y solo habrá un cambio de material más transparente, por lo visto en los renders. En este caso tendrá una altura de 14 pisos correspondientes a 52 metros aproximadamente, superando con creces los dos edificios del Yatechouse Club, con sus 254 metros y 81 pisos, que actualmente son los edificios más altos de Brasil. La realización del proyecto está a cargo de la empresa FG Emprendimientos. El diseño arquitectónico es de la oficina Triptyque. Con una ubicación frente al mar, también habrá 126 plazas de parqueo público y 488 privadas. Se planean además 3 unidades comerciales para el proyecto de la torre. En total serán 154 pisos, de los cuales 135 pisos serán habitables y el restante serán pisos técnicos y el pináculo. Lista de pisos: primero, lobby. Segundo a séptimo, garaje. Octavo, espacio para eventos. Noveno y décimo, espacio para ocio. 11, piso técnico. 12 a piso 32, apartamentos. 33, piso técnico. 34 a 57, apartamentos. 58, técnico. 59, ocio. 60 a 82, apartamentos. 83, técnico. 84 a 107, apartamentos. 108, técnico. 109 a 131, apartamentos. 132, ocio. 133 al 135, apartamento triplex. 136 al 140, técnico, cuarto de máquinas, cuarto de aguas, bombas, etc. 141 a 154, pináculo. Serán 233 apartamentos, con uno triplex en los últimos 3 pisos habitables. El triplex de la Triumph Tower puede llegar al mercado por alrededor de 100 millones de reales, $1.760.000. Cuando esté finalizado será el edificio residencial más grande del mundo y el segundo más alto de todo el continente. Además, podrá entrar entre los 10 más altos del mundo. Será el primer edificio en tener más de 500 metros en toda América. El 24 de junio del 2021 la empresa promotora radicó ante el ayuntamiento de la ciudad un estudio de impacto en el vecindario. Luego de una larga espera y aprobación de toda la burocracia, por fin se va a empezar a construir el rascacielos. Se ha demolido ya el edificio preexistente en el terreno y al parecer pronto se va a iniciar con la excavación para la cimentación de la nueva torre. En el canal no solo nos ocupamos de los temas estéticos y técnicos de los rascacielos como en otros canales de YouTube. También nos importan temas problemáticos que puedan tener los rascacielos. Para el caso de Balneario Camboriú, el problema es la altitud de sus edificios y su cercanía con la playa. Al estar junto al borde del mar, estos edificios generaban una sombra que dejaba en la penumbra a los bañistas a partir de las 2 de la tarde. La sombra de los rascacielos que se proyectaba sobre la playa hacía que ésta fuera más fría y oscura. Curiosamente, algunos buscaban los espacios que quedan sin sombra, convirtiéndolos en el espacio más concurrido entre los que querían broncearse. Aunque los lugareños no veían las sombras en Playa Central como un gran problema,
el alcalde Fabricio Oliveira anunció antes de Navidad del 2020 un plan de remodelación para Praia Central. El objetivo es pasar de los 25 metros de ancho actual de la playa a un ancho de 70 metros colocando más arena. El trabajo de dragado empezó a finales de agosto de 2021. Algunas personas creen que ampliar el ancho de la playa generará un daño ambiental, pero los encargados de la obra creen que es un proyecto de protección ambiental que permitirá, además de preservar la costa del avance de las mareas, crear espacios privilegiados para residentes y visitantes. Tendrá sectores para el deporte y el ocio al aire libre, un nuevo carril para bicicletas y paisajismo diferenciado. Otro problema de estos rascacielos es la propia infraestructura de la ciudad. En el verano la ciudad de 150.000 habitantes puede llegar a albergar 800.000 personas, 5 veces más su capacidad, por lo que los suministros de agua y electricidad pueden llegar a saturarse. La construcción vertical es la forma más común para este balneario. Ayuda a que la legislación de la ciudad no imponga límites a la altura y que, con su popularización como destino de vacaciones durante las últimas 4 décadas, la demanda de inmuebles se haya disparado. Pero hay otras preocupaciones sobre esta verticalización. El científico ambiental y profesor universitario Marcus Poulet es uno de los autores de un estudio publicado en 2018, que advirtió que Balneario Camboriú podría enfrentar una grave escasez de agua para 2028 debido al crecimiento y la densidad de su población. La población de la ciudad ya aumenta en casi un 3% cada año y esto solo empeorará una vez que la remodelación de Praia Central la haga más atractiva, cree Poulet. En los últimos años se han producido crisis de oferta, especialmente en el pico de las vacaciones de verano. Durante este periodo, la población local aumenta considerablemente con la llegada de turistas y veraneantes. Comparado con esto, la sombra en Praia Central es meramente un problema estético. ¿Qué opinión tienes del nuevo edificio? ¿La ampliación de la playa es sostenible ambientalmente? ¿La ciudad es viable con todos los problemas de infraestructura que tiene y el crecimiento desmedido? Gracias por llegar hasta aquí.